Aleluya. Bendiciones, ¿cómo están? Aleluya. Qué feliz que estoy de poder estar con ustedes en esta oportunidad. Anoche tuvimos una linda reunión donde hablamos acerca de recuperar lo perdido. Si usted quiere escucharlo, está allí en la plataforma de la iglesia. Y bueno, la verdad que hoy creo profundamente que será una noche profética. ¿Cuánto lo creen? Creo que hoy Dios te va a llevar a una nueva dimensión y que después de esta palabra tu vida nunca más será la misma. Decirle a que está a tu lado, después de esta palabra tu vida nunca más será la misma. Amén. La palabra tiene el poder de mudarte a un nuevo hombre. Dice Ezequiel que cuando la palabra entró en él, lo mudó a una nueva persona. Así que creo profundamente que hoy algo poderoso va a ocurrir en tu vida y que no solamente va a cambiar su vida, sino que va a cambiar su casa, va a cambiar su ministerio, aleluya, y que usted hoy va a entrar a una nueva temporada. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Olegario Ayala, soy argentino, nací en Corrientes, soy más chaqueño que correntino, porque viví hasta los 24 años en Chaco, luego fui a vivir 10 años a Salta y luego ahora vivo en La Pampa porque estoy casado. Allí está mi esposa, ve y se pone de pie, la salmista Camila Paz, y ahí está mi heredero, Camilo. Amén. Y ella es pampeana, así que el amor tira, amén. Aleluya. Y ahora estoy actualmente establecido en La Pampa y bueno, gracias a Dios estamos en una asignación profética. De los 18 años que conozco a Cristo, tengo 36 años, soy de la Asamblea de Dios Filadelfia, hace más de 18 años, y desde los 27 años que Dios me dio una asignación de viajar a la nación, recorrí ya más de 14 países, así que todavía tenemos que volver nuevamente a Europa, ya estamos haciendo proyectos para África y también para Corea. Así que tenemos mucho trabajo de parte de Dios y cada vez que Dios te va a dar una asignación, antes de darte la asignación te va a dar una palabra. Porque la palabra es el contenido para que la iglesia sea edificada. Y en mi espíritu hay una carga por la edificación de la iglesia. Por eso creo profundamente que hoy usted va a escuchar algo que te va a dimensionar. Amén. Me gustaría que para comenzar este mensaje podamos ir al libro de Reyes, capítulo 18, libro de Reyes, capítulo 18. Aleluya. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Amén. Del verso 30 al verso 35. Primera de Reyes 18, del verso 30 al verso 35. Aleluya. Vamos a leer. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las 12 piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua que corría alrededor del altar, y que también se había llenado la zanja, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Te invito a hacer una oración donde estás. Amado Padre, estamos agradecidos porque hoy estamos congregados en el nombre de Jesús en este lugar. Y tú nos has prometido
que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás allí. Y tú nos has prometido que el Espíritu Santo nos guiaría y nos enseñaría todas las cosas. Por eso, Padre, te alabamos y te adoramos. Perdona, Señor, si hemos ofendido. Padre, perdona todo pecado, malos pensamientos, toda desobediencia. Nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Límpianos con la sangre de Cristo. Cubre con la sangre de Cristo mi vida, la vida de cada líder, de cada pastor, Señor. Y te pido que un manto profético, Señor, tú extiendas en esta casa hoy. Amado Padre, abre los cielos, Señor, derrama del Espíritu Santo sobre nosotros. Espíritu Santo, me pongo de acuerdo contigo para hacer tu voluntad. Me rindo a ti. Habla a tu pueblo, edifica a tu iglesia, guíame en cada palabra en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Cuando tenía 22 años, Dios había puesto una carga en mí por las naciones, por la iglesia de las naciones, una carga y una necesidad. Cuando Dios me reveló este texto en mi espíritu, mi vida cambió para siempre, porque te voy a contar rápidamente lo que sucedió en esta historia. Todos los pastores y los líderes conocen. Dios le habla al profeta Elías para que se reúna con los 400 falsos profetas de Baal, los 400 falsos profetas de Acera en el monte de Carmelo junto al todo el pueblo de Israel, y que los sacerdotes de Baal les tenían que presentar una ofrenda y que Elías tenía que presentar junto al pueblo una ofrenda, y el Dios que respondiese era el Dios verdadero. Pero antes de que le tocase a Elías, todos ustedes saben que hay 2 turnos para presentar la ofrenda en la cultura hebrea. El primer turno a las 9 de la mañana, el segundo turno a las 3 de la tarde. Y el primer turno le tocó para presentar a los Baales. Y ellos pusieron el buey en el altar y vieron y comenzaron a clamar a su Dios, y su Dios no le respondía. Comenzaron a tirar polvo en el aire, su Dios no le respondía. Comenzaron a cortarse con cuchillos en sus espaldas, su Dios no le respondía. Y llegó un momento que el turno se le terminó, así que ahora le tocaba el turno a Elías. Pero cuando Elías entra, se encuentra con un terreno totalmente espantoso, porque se encuentra que había polvo en el aire, se encuentra con todas sangres que había alrededor del altar. Y la pregunta es, ¿alrededor de qué altar había sangre? Y ahí está la respuesta: alrededor del altar de las ofrendas. Pero no solamente había sangre alrededor del altar de las ofrendas, sino que el altar quedó completamente destruido. Y recuerdo que yo tenía 22 años y el Señor me dijo: hijo, en otras palabras, Dios me dijo: hijo, yo te voy a enviar a las naciones porque hay una necesidad en mi pueblo, y la necesidad es de restaurar el altar de las ofrendas, porque el altar que estaba destruido era el altar de las ofrendas. Y oiga bien lo que hoy usted va a escuchar: el altar de las ofrendas no ha dado a los cristianos una mala fama. ¿Por qué? Porque los Baales representan a los falsos maestros, los falsos profetas, y lamentablemente, escuchen esto, el diablo no solo usó a los Baales para destruir el altar. En este tiempo también ha usado a muchos pastores que, movidos por el amor al dinero, movidos por la avaricia, movidos por la vanidad, comenzaron a usar los principios de ofrenda que habla la Biblia a su conveniencia, manipulando al pueblo. ¿Y qué hizo esto? ¿Cuál fue la actitud de los Baales? Esto hizo que el altar de las ofrendas quede destruido, y que alrededor del altar de las ofrendas quede sangre, y que en el ambiente quede polvo. Anote, el polvo representa la confusión y la sangre representa herida. Y hoy, escúchenme, el principio que más descuidado por la iglesia es el principio de la ofrenda. Hoy, lamentablemente, yo tengo años en el evangelio y me he topado con líderes que cuando usted lo escuchaba predicar sacaban sobre, decían: pacte, traigan su anillo, traigan su casa, traigan su carro. Y ¿sabe lo que hizo esto? Que el pastor de la casa se hiera, que el pueblo se hiera, y que por causa del altar de la ofrenda destruido en su corazón y en la iglesia,
quede sangre en el altar y quede polvo en el ambiente. Hoy muchas personas tienen una mala enseñanza y una perspectiva errónea de lo que es el altar de la ofrenda. Hoy muchos pastores están heridos con respecto a la ofrenda. Algunos están tan heridos que ni siquiera quieren enseñar de diezmo y de ofrenda. Y no solamente ellos están heridos, el pueblo cuando escucha de ofrenda aún no responde a la palabra. Porque hay confusión en el pueblo respecto a este principio. Entonces un día Dios me dijo: hijo, te voy a usar para quitar la sangre que hay en el altar, para quitar el polvo que hay en el ambiente, por medio de la revelación de la palabra. Decirle que está a tu lado: hoy el altar de las ofrendas será restaurado, será limpiado y seremos transicionados a un nuevo conocimiento de este principio. Escúcheme, de todos los países donde Dios me ha llevado, el miedo de los pastores tiene que ver con ofrenda. Lo primero que te preguntan como predicador es: ¿cuánto pide? Por el terror a que uses el púlpito para manipular a la gente. Entonces vemos una historia que los Baales destruyeron el altar de la ofrenda, porque los falsos profetas, porque aquellos hombres ávaros y codiciosos que usan este principio para manipular, terminarán destruyendo el altar de la ofrenda en su corazón, en el pueblo, dejando herido al pueblo referente a la ofrenda y dejando confusión referente a la ofrenda. Eso fue el fruto de los Baales. Pero en un momento vino Elías, digan conmigo, vino Elías, vino el verdadero profeta. Y el verdadero profeta lo primero que hace es restaurar los principios, traer sanidad al pueblo, aleluya, y quitar la confusión. Los verdaderos profetas de Dios estamos para restaurar los principios del reino, para quitar la sangre que representa la herida y para quitar la confusión por la palabra. Ahora, ¿por qué Satanás se ensañó por destruir este principio? ¿Cuál era el propósito detrás de destruir el altar de la ofrenda? Y óigame, hoy no voy a hablar de ofrenda como el principio en el que uno da para recibir riquezas, porque esa es la parte más pequeña de lo que hace la ofrenda. Pero ¿por qué Satanás quería destruir este altar? ¿Cuál era el propósito? Porque escuchen esto, vamos a ver el propósito detrás de destruir el altar de la ofrenda. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 17. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 17. ¿Qué dice Primera de Samuel 2, 17? Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Y cuál era el pecado de los hijos de Elí? Diga conmigo: porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Resulta que muchos de ustedes no sabían, pero que hoy lo están viendo, que existe un pecado que se llama menospreciar las ofrendas. El pecado de los hijos de Elí no fue dormir con las mujeres que velaban en el tabernáculo. Ese fue una consecuencia de este pecado. El enemigo estuvo durante años usando a falsos profetas, maestros, pastores y aún a hombres de Dios, repito, movidos por la codicia, el amor al dinero, por la vanidad, para usar los principios para destruir al pueblo. Porque Satanás quería destruir en la iglesia, en el corazón de los pastores, del liderazgo, este principio, para llevar a la iglesia a un pecado que se llama menospreciar las ofrendas. Escúcheme, el único pecado que atenta contra tu sacerdocio es este. El único pecado que puede hacer que usted como pastor sea removido es este. Escúcheme, vamos al libro de Malaquías.
Libro de Malaquías. Capítulo 1. Aleluya. Malaquías capítulo 1. Del verso 1 al 8, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo es amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué no amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí su monte en desolación, y abandoné su heredad en chacales del desierto. Cuando Edom dijere, no hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos lo edificarán y yo lo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. ¿Y a qué se quiere referir ahí? Y decís, ¿en qué hemos menospreciado? En que ofreciste sobre mi altar. Aleluya. Siguiente texto. Pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Siguiente texto. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo enfermo, no es malo. Digan conmigo, menospreciar las ofrendas. Escúcheme. ¿Qué es menospreciar? Si trajo para anotar, tome apunte. Menospreciar es darle poco valor, poco interés o poco uso a algo o a alguien. ¿De qué manera uno puede caer en el pecado llamado menospreciar las ofrendas? Número uno, cuando usted no quiere enseñar sobre diezmo y ofrenda. Cuando alguien decide, ¿por qué? Por temor a la respuesta del pueblo o por temor a herir la sensibilidad del pueblo, para que no caigan en pensamientos en contra de usted, pensando ¿de qué? De que usted quiere vivir de ellos. Yo me he topado con pastores que se creen más buenos que Dios, que dicen, no, yo no quiero herir al pueblo, no quiero que piensen que yo quiero vivir de ello. A usted no le tiene que importar lo que el pueblo piense. Usted es un administrador del reino de los cielos y usted tiene un jefe. Pero esa actitud está llevando al liderazgo a entrar en este pecado que más adelante voy a contar, que tiene 10 consecuencias terroríficas. Entonces, ¿cómo es que menosprecio las ofrendas? Número uno, cuando decido no enseñar sobre este tema. Número dos, cuando no doy a Dios con gozo. Número tres, cuando no le doy a Dios lo que me cuesta. Número cuatro, cuando no le doy a Dios a tiempo. Número cinco, cuando doy, escúcheme, me está faltando uno. Cuando uso los principios con la intención de manipular al pueblo. El pecado de los hijos de Eli, la gente traía las ofrendas. Por eso usted tiene que entender que tenemos que volver a los primeros cultos de la Biblia, que los primeros cultos y reuniones eran de ofrenda. ¿Saben qué? El reino universal está más adelantado que los cristianos. Aquellos brujos, hijos del diablo. Escúcheme,
el pueblo traía las ofrendas y los hijos de Eli lo arrebataban con violencia. Eso hizo que el pueblo se hiriera y dijeron: no vamos a llevar más ofrenda. Y en el momento que dijeron: no vamos a llevar más ofrenda, los hijos de Eli y el pueblo entraron en este pecado. Entonces Satanás, ¿por qué quiere destruir este principio? ¿Por qué quiere que no se enseñe este principio? Para llevar a los pastores y al liderazgo a este pecado. Y cuando lleva a la iglesia y a los pastores en este pecado, hay 10 consecuencias que se activan. ¿De qué manera menosprecio la ofrenda? Número 6. Cuando no le doy el mismo valor que a la oración, que a la intercesión y que al ayuno. Cuando yo le doy más valor a los otros principios, pero al ofrendar, no, estoy dándole poco valor y poco uso, menospreciando la ofrenda. Y usted va a ver que en el momento de la alabanza el pueblo se desarma alabando. En el momento de la adoración cae de rodillas llorando. Pero en el momento de la ofrenda, le agarra sueño, ganas de ir al baño. Escúchame. Y otros sinvergüenzas meten la mano en el bolsillo: guíame, Señor, para ver qué quieres que te dé. Cuando David dijo: no daré nada a Jehová que no me cueste. Entonces, ¿de qué manera yo menosprecio la ofrenda? Cuando le doy o no le doy el mismo valor que los demás principios. Y ahora quiero que usted entre a una parte de otro mensaje que lo añadí en este, que se llama el orden de Dios. Libro de Mateo, capítulo 6. Vimos en Malaquías que Dios se sentía deshonrado, porque en un momento hasta los sacerdotes traían la coja, la perniquebrada, la defectuosa. Y usted sabe que el último libro, el último profeta que escribió esto, desde ese libro en adelante hubo 400 años en silencio. Fue tan grande la indignación de Dios que decidió callar durante 400 años. Escúcheme. Mateo capítulo 6, verso 3. Digan conmigo: el orden de Jesús. Digan conmigo: el orden de Dios. Hoy usted se va a dar cuenta que estuvimos haciendo todo al revés. Vamos a ver cuál fue el orden que Jesús nos dejó para que sigamos nosotros los líderes. Dice: mas cuando tú das tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. La palabra limosna está mal traducida, porque usted sabe que el Reina Valera fue escrito por 2 monjes católicos, Cipriano y Cosiodoro Reina, que tenían voto de pobreza y cambiaron la palabra limosna a ofrenda y la reemplazaron por limosna. Pero allí la palabra correcta es ofrenda. Mas cuando des tu ofrenda, digan conmigo ofrenda. ¿Qué es lo primero que Cristo menciona? Digan conmigo ofrenda. Vamos a ver qué es lo segundo que Cristo menciona. Verso 5. Aleluya. Y cuando ores, digan conmigo la oración. ¿En qué lugar está la oración? Digan conmigo: en segundo lugar. Pero nosotros le estuvimos enseñando a la gente todo al revés durante años. Lo primero que le enseñamos a hacer cuando tienen un problema es a orar. Lo segundo, a interceder. Tercero, a ayunar. Pero jamás le enseñamos a ofrendar por el problema. Pero Jesús nos enseñó que el primer lugar es la ofrenda antes que la oración. Y usted me dirá: ¿por qué? Porque hay un mensaje, hay un texto bíblico que dice: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Hay una ley perpetua. Nadie podía ir al lugar santo, lugar de oración, sin pasar por el altar de la ofrenda que estaba a la entrada, menos entrar al lugar santísimo. Usted tiene que entender que necesitamos restaurar este altar. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Digan conmigo: lo primero que necesitamos es ver el orden de Dios.
Digan conmigo, primero la oración, porque antes de ir a orar estaba la ofrenda. Hola, escúcheme. Yo tengo la costumbre que cada vez que voy a orar, la mayoría de las veces me arrodillo en mi habitación y le digo: Señor, aquí está mi ofrenda. Si usted se cree mejor que Jesús, otra cosa. Jesús sabía y conocía estos principios y Jesús dijo: voy a llevar mi sangre como ofrenda, porque nadie se puede presentar delante de mi Padre con las manos. Algunos dirán: pero profeta, las ofrendas del Antiguo Testamento. La única ofrenda que se abolió fue la ofrenda por el pecado, porque Cristo murió como ofrenda por el pecado, según Hebreos 10. Todas las ofrendas del Levítico, del Antiguo Testamento, están vigentes. Escúcheme. Eso es lo que dice Hebreos 10, verso 16. Verso 16. Aleluya. Cuando, digan conmigo, ayune. Digan conmigo, en primer lugar, ofrenda. Segundo lugar, oración. Y en tercer lugar, ayuno. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo levantaron una ofrenda ustedes en medio del ayuno? Hola. Una vez me invitaron a predicar en Bolivia, en una montaña donde se reunían 40 pastores. Había como 80 personas. Me dijeron: tenés que ir en ayuno, 1 hora y media caminando la montaña de Bolivia para llegar allá. Cuando llego allá, estaban ayunando, y cuando le enseñé esto se querían caer de espalda. Subían a ayunar. Hola. Y ya vamos a entrar en esa parte. Pero usted me dirá: bueno, pero necesito más texto. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, verso 1. Libro de Hechos. Si usted no trajo para anotar, tranquilo, que se puede después llevar el bosquejo, restaurando el altar de las ofrendas. Escúcheme. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, verso 2. Piadoso y temeroso de Dios, que hacía en su casa muchas ofrendas en primer lugar, y oraba a Dios, oración en segundo lugar. Y vamos a ver el ayuno, ¿dónde está? Aleluya. Verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora que yo estaba en ayuno. Decirle: no puede ser. Estuvimos haciendo todo al revés. Por eso hay cosas que en tu iglesia no se están activando. Por eso hay palabras. Por eso usted está en el sueño del avivamiento, pero no está viendo ese avivamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que Cristo estableció que lo primero es ofrendar, lo segundo es orar y lo tercero es ayunar. Y cuando usted no pone en orden y no se maneja en el orden de Dios, usted cae en el menosprecio de la ofrenda, cae en el menosprecio de los principios de Dios. Te voy a decir una cosa: hasta los brujos están más adelantados que vos. ¿Qué querés que te haga? Dice la bruja Chela. Voy a andar a comprarme un pan de vela. Te mandan a traer la ofrenda antes de orar a las viejas. Ellos sacaron todo de la Biblia. Vos tenés 10 años orando y ya no sabes más cómo orar, porque te estuviste manejando todo al revés. Porque hay una ley perpetua: nadie se presentará. Pero como el enemigo te hirió en este principio, como el enemigo sembró confusión bajo este principio, la iglesia durante décadas se estuvo manejando mal. Escúchame. ¿Qué desata? ¿Cuáles son las maldiciones que se activan en el pecado llamado menospreciar las ofrendas? Escúcheme, esto es fuerte. La primera consecuencia que activa este pecado, la primera consecuencia, si usted quiere arrepentirse, ahí más arrepiéntase, a ver, porque algunos están: ay, Señor, tranquilo, escuche. Vamos a ver qué dice. La primera consecuencia, digan conmigo, primera consecuencia del pecado llamado menospreciar la ofrenda. Primera de Samuel 2:22.
relaciones sexuales dentro de la iglesia, en otras palabras, se activa un espíritu de inmoralidad sexual en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa y en tu congregación. Digan conmigo, consecuencia del pecado, menospreciar la ofrenda. Verso 23. Y de cómo dormían con las mujeres que velaban en el tabernáculo. Era 23, 22, ¿no? A ver. De cómo dormía, escúcheme, inmoralidad sexual. Hay personas que vivían orando por su matrimonio. Yo conozco, tengo amigos que hoy su matrimonio están destruidos, porque ellos te decían: profeta, pero yo oraba por mi esposo, yo velaba por mi esposo, y un día se me enamoró de la salmista y se me fue. Y la pregunta es: ¿cuándo ofrendaste por tu esposo? Cuando levantaste una ofrenda, lo que pasa es que vos pensaste que la ofrenda no tenía el mismo valor, el mismo poder y el mismo uso, y al tener esa actitud menospreciaste la ofrenda y se te activó la inmoralidad sexual dentro de tu matrimonio. ¿Dónde dice que tenemos que orar por el matrimonio? Ya vamos a llegar a eso. Ofrendar. Segunda consecuencia del pecado, menospreciar la ofrenda. Aleluya. La casa humillada. Aleluya. Discúlpenme. La segunda consecuencia. Hoy estuve revisando acá y el Señor me marcó algo. El Señor me marcó algo mientras estaba leyendo hoy a la tarde. Escúcheme, primera de Samuel, verso, capítulo 2, verso, aleluya, 30, a ver, déjenme ver. Aleluya. Verso 30, escúcheme. Dios te remueve del sacerdocio. El sacerdocio y la descendencia de los hijos de Eli se acabó allí por ese pecado. Y usted me dirá: pero profeta, yo llevo 20 años de pastor y no enseño nunca y todavía sigo pastoreando. Usted tiene que entender que Dios es el único jefe que te permite seguir trabajando a pesar de que te echó. Te vuelvo a repetir. Dios es el único jefe que te permite seguir trabajando a pesar de que te despidió. Digan conmigo: se remueve el sacerdocio. Dice: por tanto Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Consecuencia número 3. Por eso la Biblia dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecho. ¿De dónde? Digan conmigo: del sacerdocio. Consecuencia número 3, verso 32. Digan conmigo: la casa humillada. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Mírenme. Hay pastores que tratan de cambiar la ciudad cuando en su iglesia usan sonidos que parecen chicharra. Usted llega a esa iglesia y ellos tratan de cambiar la ciudad, y usted ya ve el letrero que está todo mal pintado. La casa, digan conmigo, humillada. Pero viene otro pastor y de repente Dios los bendice, Dios le prospera. Su iglesia pasa a ser una iglesia totalmente moderna. Y usted dice: ¿cómo puede ser? Llevo 20 años pastoreando y aún mi casa, aún mi carro, aún mi cama parece una casa humillada. Digan conmigo: verás tu casa humillada mientras Dios bendice a otro.
Hay personas que no pueden ni siquiera, llevan como 3 años que no pueden pintar la casa. El lavarropa lo tenés de que te dejó tu tatarabuela. La cama tenés que levantarle así a tu esposo por el hueco que tiene. Arreglás algo en tu casa y se rompe otra cosa. Arreglaste la cocina, se te rompe la electricidad. Arreglaste la electricidad, tu casa humillada y usted no entiende por qué. Digan conmigo, consecuencia de menospreciar las ofrendas. Y podemos ver que hay muchas congregaciones. Mírenme, si hay algo que yo admiro de la Asamblea de Dios de Brasil y de algunos amigos brasileros que tengo, que cuando fui a Río de Janeiro y me hicieron predicar en la iglesia central, yo me iba a los anexos y el anexo era la réplica de la iglesia central. Tenía el mismo sonido, estaba pintada de la misma manera. Pero usted hace tiempo, lleva 20 años y todavía no puede edificar en la casa del Señor. Digan conmigo, consecuencia de menospreciar la ofrenda. Tercera consecuencia. Cuarta consecuencia. Muy bien, gracias. Escúchame, verso 33. Los hijos que él no quite de su altar. Dice, los hijos que yo no quite de mi altar. O sea, en otras palabras, aquellos que yo no los mate. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Consecuencia de menospreciar la ofrenda. En marzo estuve en Costa Rica. ¿Sabe qué? Me mandaron un video del hijo de una pastora. Le acribillaron a balazo con una AK. Yo he estado en algunos lugares donde vienen los pastores y me dicen, profeta, ya no sé más qué hacer. Mi hijo, tengo que esconder el dinero, tengo que esconder las joyas, tengo que esconder mi electrodoméstico, porque mi hijo, profeta, mi mayor peso es mi hijo. Mi hijo me llena el alma de amargura, mi hijo me llena los ojos de lágrimas, profeta. Y yo lo crié en el evangelio, le llevé a la escuelita dominical, fue parte de la música. Pero ¿por qué mi hijo terminó así? Yo vivía orando por él, ayunando por él. Pero cuando usted le pregunta, pastora, ¿usted vivía ofrendando por él? Ellos te dicen, no sabía que tenía que hacerlo. Pero la Biblia dice que Job se levantaba cada mañana y presentaba ofrenda por los hijos. Escúchame, la ofrenda hizo que toda la familia sea destituida, pero la ofrenda es lo que traía cobertura en la vida de la familia de Job y de sus cosas. Cuando se presenta Satanás delante de los ángeles de Dios, le dice, Dios no ha visto a mi siervo Job, quien como él justo y temeroso y anda delante de mí en todos mis ordenanzas y mandamientos. Y Satanás le dice, ¿acaso teme Job a Jehová de balde? ¿No le has puesto un cerco tú en su casa, en sus cosas y en su vida y todo lo que él tiene? ¿Y cuál era el cerco? El cerco era la ofrenda, porque cuando Satanás mató los animales, Job ya no tenía que ofrendar, y fue por su casa, fue por su cosa y fue por su salud. Digan conmigo, se quitó el cerco. Mientras él mantenía ofrenda, Satanás no lo podía atacar porque había un cerco. Cuando tocó los animales, se quitó el cerco. Entonces, cuando usted no le da mismo valor a la ofrenda y piensa solo que la oración, el ayuno y la intercesión funcionan más, usted está menospreciando este principio y corre peligro de que tu hijo sea el próximo. Yo me topo con hermanas, estuve una vez en Perú y una hermana me dice, mi hijo terminó preso por homicidio, porque nunca ofrendaron por él. Y peor, tocan el diezmo y la ofrenda para comprarle la zapatilla al nene, para comprarle la camisa, el pantalón. Digan conmigo, quinta consecuencia del pecado, menospreciar la ofrenda. Muerte en la edad viril, verso 33. Y todos los nacidos en tu casa
morirán en la edad viril. Verso 33. ¿De qué edad a qué edad es la edad viril? Entre los 12 a los 17 años. ¿A qué edad se apartan los hijos de los pastores de la iglesia? Hola. Entre los 12 a los 17 años. Y si usted vino de un hogar cristiano, ¿a qué edad te apartaste? De entre los 12 a los 17 años, consecuencia del pecado llamado menospreciar la ofrenda. Cuando un pastor decide no enseñar, cuando un pastor no tiene la actitud y el ejemplo de dar lo que le cueste, de dar a Dios con alegría, de dar a Dios a tiempo, de darle el mismo uso a este principio que a los otros, cuando el pastor no tiene esa actitud, hace que en su hijo se active una maldición que hace que entre los 12 a los 17 años viene una muerte espiritual en su hijo y se van de la iglesia. Y usted dice, ¿cómo fallé? ¿En qué fallé? ¿Cuándo erré? ¿En qué me equivoqué? Si oré por él, ayuné por él, intercedí por él. Te equivocaste en el momento que cambiaste los órdenes. Había un hermano en Ushuaia que su hijo no quería saber nada con el evangelio. Y él escuchó este mensaje. Y ese hermano pasó adelante para ofrendar por su hijo y sacó 50 pesos. Él lo contó después. Y cuando pasó con 50 pesos para ofrendar por su hijo, Dios le habló y le dijo: ¿tan poco vale tu hijo? Así que sacó todo lo que tenía y se lo entregó a Dios esa noche y le dijo: Señor, yo te voy a dar todo lo que tengo, pero hoy quiero que mi hijo venga, me abrace, me dé un beso y me diga: papá, ¿hace cuánto no te digo que te amo? Ese hombre se quedó hasta las 2 de la mañana en el sofá de la sala esperando a su hijo. Y de repente viene el hijo y le dice: papá, ¿qué haces en la oscuridad? Vení, viejo, que te voy a dar un abrazo. Papá, ¿hace cuánto no te digo que te amo? Cuando yo vivía en Salta, estaba enseñando este principio en la Asamblea de Dios, en un pastor amigo que ya partió con el Señor. Y había una mujer con su esposo que estaban escuchando este mensaje y envían a una nena para ofrendar por el chico. Y de repente, quiero decir, ellos ofrendaron nada más. Esa nena viene, trae una ofrenda. Y cuando estoy predicando me viene una unción profética y le digo: ven, párate, mujer, y párate, trae a tu esposo. Así te dice el Señor: hoy cambio el corazón de tu hijo y lo voy a traer y me va a servir. Yo me voy de la iglesia y cuando me voy de la iglesia había un hombre todo sucio, un joven todo sucio allí, y me fui. A los 3 meses me vuelven a invitar a la iglesia. Y cuando me vuelven a invitar en la iglesia, veo un joven todo bien vestido y me dice: profeta, ¿usted no se acuerda de mí? Y le digo: no. Yo te voy a decir lo que sucedió la primera vez que te conocí. Yo hace 2 años que no venía a mi casa. Yo estaba tirado en un lugar aquí en Salta, en una calle muy peligrosa. Estaba drogado, todo sucio. Pero ese día dije: voy a ir a la iglesia a escuchar una palabra. Y en el momento que estoy entrando por la puerta, escucho que estás orando por mi padre y que le estás diciendo que iba a convertir el corazón de su hijo y que su hijo nunca más se iba a apartar. Y esa palabra yo la pude oír, profeta. Y desde ese día dejé la droga. Desde ese día, profeta, absolutamente dejé todo y estoy sirviendo nuevamente a Dios. Digan conmigo: el poder de la ofrenda. Escúcheme. Sexta consecuencia. Sexta consecuencia del pecado: menospreciar la ofrenda. Esta es horrible. Verso 36. Predicar por necesidad. Escúcheme. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Siguiente texto, diciéndole: te ruego que me agregues a uno de estos ministerios para que pueda yo comer. Escúcheme.
El mayor terror que yo le tenía cuando era joven y cuando viajé con mi pastor durante 5 años por Argentina, lo que yo veía era la necesidad en los pastores, y yo le tenía terror al pastorado por haber visto la necesidad de ellos. Y cuando lo que no vivían en necesidad, predicaban por necesidad. ¿Y saben cómo es que se llega a eso? Por menospreciar la ofrenda. Usted no se imagina con la cantidad de gente a veces que me escriben a mí pidiéndome una agenda, a veces encontrándome en naciones con personas que no son enviados por Dios, que se envían solo por el hecho de que en otro lugar quizás te dan una ofrenda un poquito mayor y andan predicando por necesidad. ¿Cómo llegaron ahí? Digan conmigo: por menospreciar las ofrendas. Dios te libre y te guarde a usted como pastor de tener que hablar de diezmo para que te entre diezmo, de tener que hablar de ofrenda para que te entre ofrenda. Si usted lo estuvo haciendo, hoy tiene que examinarse. Séptima consecuencia: escasea la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. La cosa se pone peor. Inmoralidad sexual, te desechas del sacerdocio, tu casa humillada, los que no corten van a llenarte de problemas. Por eso hay pastores que tienen hijos rebeldes que lo único que le causan es problemas dentro de la iglesia, hijos espirituales. Muerte en la edad viril, predicar por necesidad. Y la séptima: escasea la palabra de Dios en tu vida y en la iglesia. Comienza el capítulo 3 verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Escúcheme, Dios comenzó a hablar al hombre por el altar de la ofrenda. Y Dios en el antiguo pacto dejó de hablar al hombre por el altar de la ofrenda. Dos hermanos llamados Caín y Abel, ¿quién le dijo? ¿Quién puso en su espíritu que por una ofrenda se iban a conectar a Dios y Dios le iba a hablar? ¿Quién les enseñó a Abraham? ¿Quién le dijo a Jacob, a Isaac? ¿Quién le dijo a todos los demás patriarcas del antiguo pacto? ¿Por qué Dios después de Malaquías, después de decirle a los sacerdotes: me habéis robado, maldito soy con maldición, me robaron todos vosotros por los diezmos y la ofrenda? ¿Por qué Dios después de ese Malaquías, después de ese libro, decide guardar 400 años de silencio? La misma ofrenda que hizo que hable fue la misma ofrenda por la que Él hizo silencio. 400 años de silencio. Por eso es que Dios ya no te habla. Por eso invitas profetas, pero los profetas no te dan una palabra. Pero si usted nota un patrón en el mundo espiritual, a la gente generosa siempre Dios le habla, siempre hay una palabra. Yo me he topado con pastores muy ladrones. Me han dicho: mi esposa, que se crió en el evangelio, ella viene de 4 generaciones de pastores, pero ella pensaba que el cristianismo era todo color de rosa hasta que empezó a viajar conmigo y se encontró con pastores que decían: vamos a levantar una ofrenda para el profeta. Se levantaba un ejemplo 100,000 pesos y cuando terminábamos me daban 10,000 pesos. Mi esposa dice: mi amor, pero yo vi que se levantó más, pero ¿por qué hicieron esto este pastor? Y ella comenzaba a llorar y sería porque me decían: ¿cómo pueden jugar con la gente? Yo le digo: mi amor, tranquila, que yo de esto lo vi siempre. Pero tranquila, que lo que ellos nos roban, Dios nos va a retribuir por otro lado. Escúcheme, si usted hacía eso como pastor, tiene que arrepentirse hoy, porque eso es robar a Dios. En otras palabras, usted está siendo un ladrón. Y el peor error es creer que ellos nos sostienen con la ofrenda. Nosotros nos sostiene Dios. Llevo casi 10 años viajando a naciones y el que me sostuvo fue Dios. A mí no me pagan los pasajes para viajar a otros países, me los pago yo y le pago a mi esposa. Pero Dios me provee. Escúcheme, hay personas que dicen: ¿por qué ya Dios no me da un rema?
Porque ya Dios no me habla, porque en mi iglesia parece que no hay ese despertar. Consecuencia de menospreciar la ofrenda. Dios dejó de hablar. Por eso en la Biblia, cada vez que alguien quería escuchar la voz de Dios, tenía que ir aún al profeta, al sacerdote con ofrenda. Porque la ofrenda es un principio, digan conmigo, para que Dios me hable. Por medio de la ofrenda viene la voz de Dios. Pero vamos a ver qué hizo hablar a Dios después de haber hecho 400 años de silencio. Libro de Lucas, capítulo 1, verso 9, verso 10 y verso 13 y 14. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer, digan conmigo, la ofrenda. Está hablando de Zacarías, esposo de Elizabeth. Zacarías presentó, digan conmigo, la ofrenda. Siguiente verso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Digan conmigo, en primer lugar la ofrenda, en segundo lugar la oración. Y los sacerdotes para entrar al templo tenían que estar en ayuno. Ofrenda, oración y ayuno. Otra vez, ofrenda, oración y ayuno. Necesitas otra vez entender, ofrenda, oración y ayuno. Presentó el incienso, ofrenda, el pueblo estaba orando. Segundo lugar la oración y tercero ayuno. A la gente le es más fácil ayunar que ofrendar, pruébelo. A la gente le es más fácil orar que ofrendar. Por eso Dios siempre te va a pedir lo que más te cuesta. Escúcheme. Siguiente texto. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Siguiente texto. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Digan conmigo, volvió la visión. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El otro texto. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Digan conmigo, la ofrenda hizo que después de 400 años de silencio volviera la visión al templo, volviera la palabra al templo y volviera los profetas. Aleluya, digan conmigo, en Malaquías por la ofrenda se terminó los profetas, pero en Zacarías por la ofrenda volvió los profetas. En Zacarías por la ofrenda volvió la palabra. En Zacarías por la ofrenda volvió la visión. Lo que volvió a hacer hablar a Dios fue la ofrenda. Lo que hizo que Dios vuelva a traer visión en el templo fue la ofrenda. Lo que volvió a activar los profetas fue la ofrenda. Escúcheme, ofrenda, oración y ayuno. ¿Querés que Dios levante jóvenes que te digan: pastora, estoy viendo los ángeles, pastora, veo el mundo espiritual, pastora, Dios me está hablando, pastora, Dios me está dando nombre, pastora, Dios me está dando directiva? Digan conmigo, ofrendar, 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 ofrendar y ofrendar. Octava consecuencia. Octava consecuencia. Creo que dije séptima octava. El pueblo de Israel va a la guerra. La octava era que no había visión. La décima, capítulo 4. Verso 1 en adelante. Y Samuel habló a todo el pueblo de Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en la batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Efec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate a Israel, fueron vencidos. Digan conmigo, novena consecuencia: vivir como un derrotado. Derrota en todo lo que te propones y haces. Haces campaña y no ganas un alma. Haces campaña y no se sana ni de migraña la gente. Querés hacer un evento y terminás endeudadísimo y afligido. Llegó un momento en tu ministerio que decidiste no invitar a nadie porque no te entra ofrenda para honrarlo. Vivís en derrota.
Hay pastores que viven en derrota en su matrimonio. Hay pastores que viven en derrota con sus hijos, con la iglesia. Tratan de ir a la guerra, pero vuelven derrotados. Digan conmigo, consecuencia de menospreciar la ofrenda. Y ahora la 10ª consecuencia y la peor. Verso 5. Porque una cosa es perder un hijo, otra cosa es vivir en miseria, pero esta es la peor. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo del que la tierra tembló. Aleluya. Verso 10. Pelearon pueblo filisteo a Israel y fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron en Israel 30,000 hombres. Y el arca de Dios, digan conmigo, y el arca de Dios fue tomado. Perdieron la presencia de Dios. Perdieron la presencia de Dios. ¿Sabe lo que tuvo que hacer David para tratar de volver a traer la presencia? En Primera de Crónicas 13:3, David dice que juntó al pueblo y le dijo: vamos a traer el arca de Jehová nuestro Dios a nosotros. Y dice que reunió al pueblo, pusieron el arca en un carruaje, pero cuando querían traer el arca los bueyes tropezaban y hubo muerte. Usa extendió la mano y cayó muerto. David se llenó de temor y David dijo: algo me está faltando. Y fue a las escrituras y se encontró con un pasaje que decía que para trasladar la presencia había que presentar 2 bueyes cada 6 pasos. 2 bueyes, 6 pasos. 2 bueyes, 6 pasos, 2 bueyes, 6 pasos. Le costó 700 días traer el arca. 21 kilómetros, 700 días. La ofrenda hace que la presencia de Dios venga. Porque el diablo quiere llevar al pecado de menospreciar la ofrenda. Número 1, porque la ofrenda produce presencia de Dios. Donde usted ve ofrenda va a haber presencia. Cuando Abraham quiso presentar la ofrenda y vinieron las aves de rapiña y se durmió del cansancio, vino fuego del cielo. Cuando el ángel de Jehová vino a castigar a David por su desobediencia de haber censado al pueblo, dice que David corrió detrás del ángel de Jehová. Y dice que cuando paró, compró el terreno, la era de Ornán, y allí le levantó una ofrenda y vino fuego del cielo. Dice que cuando Elías presentó y le dijo: Señor, para que entiendan que por mandato tuyo estoy haciendo esto, envía fuego del cielo. Digan conmigo, la ofrenda de Elías y del pueblo. Digan conmigo, la generosidad del líder, del pastor y del pueblo hace descender el avivamiento. ¿Sabe por qué muchos están lejos del avivamiento? Porque tenemos pastores ladrones con Dios. No diezman siendo pastores. La Biblia dice en el libro de Números que vos como pastor tenés que apartar el diezmo de los diezmos y entregarle al sumo sacerdote. Pero sos un ladrón de diezmo. Por eso tu pueblo, cuando invitan a alguien, tu pueblo tiene que esperar en la puerta para darle la ofrenda y no poner en el alfolí, porque saben que si ofrenda, hasta la ofrenda para el predicador te la roba. Hola. ¿Saben las veces que profeta? Que no me vea mi pastor. Toma acá, profeta. Porque ellos saben que cuando pusieron allí, el pastor, ¡pácate! Ese fue para alguien, lo sentí en mi espíritu. Aleluya. Amén. Pero hoy ese espíritu de Judas, de extraer de las cosas de Dios, se te va a ir. Quiero que me preste atención. Escúchame. Digan conmigo, la ofrenda trae presencia. Donde hay ofrenda hay presencia. Vamos a ver una historia. Primera de Crónicas capítulo 1. Primera de Crónicas capítulo 1. Del verso 1 al verso 6. Primera de Crónicas capítulo 1, del verso 1 al verso 6.
Dije primera de Crónica, no, disculpen, segunda de Crónica, capítulo 1. Segunda de Crónica, capítulo 1. Vamos a leerlo. Dice la Biblia: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Segundo texto.